Muy bien, bien, bueno, pues vamos a comenzar con la primera cónica muy importante dentro de la geometría, ¿verdad? Conocido como el gran geómetra, en este caso Apolonio de Perga. Se sabe poco de su vida, pero sus trabajos tuvieron una gran influencia en el desarrollo de las matemáticas, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de la primer cónica muy importante el día de hoy que vamos a ver, que es la parábola, ¿no? Entonces, Apolonio demostró que las curvas cónicas tienen muchas propiedades interesantes. Y bueno, pues vamos a ir directamente a la construcción. Si podemos ver, si nosotros tenemos dos conos invertidos, y podemos ir pasando un plano, un semiplano a través de ellos, pues se puede ir formando, si hacemos un corte, como podrás ver aquí en la primera figura, en la parte superior se forma, si pasamos como una hoja dentro del cono, se forma una circunferencia. Si la pasamos en sentido diagonal, se forma una parábola. Si pasamos la hoja o el plano, el plano lo pasamos por en una parte en diagonal de ya sea el cono de arriba o el cono de abajo, en ambas partes del plano se forma una elipse y finalmente si yo paso el plano en sentido vertical, pues se forma una hipérbola, ¿no? Entonces ahí tenemos circunferencia, parábola, elipse e hipérbola y vamos a ir en ese orden, ¿sale? Entonces empezamos con la primer cónica, muy importante, capítulo 8. La primer cónica es la parábola, ¿sale? Entonces, ¿cómo se define la parábola? Bueno, pues la parábola se define como el conjunto de puntos, ajá, es el lugar geométrico que describe un punto que se mueve en el plano de tal manera que equidista de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Entonces, ¿qué es la parábola? Pues la parábola es el conjunto de puntos que están a la misma distancia de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Entonces, la directriz siempre va a estar fija, pero bueno, primera observación importante, cuando nosotros queremos hacer la gráfica de una parábola, pues por lo regular no se pide graficar la directriz. La directriz solamente lo que nos van a pedir de la directriz es la ecuación de la directriz. Ajá. No nos van a decir, ay, no, mira, pues la directriz la tienes que graficar. No, o sea, por lo regular lo que se grafica es el vértice de la parábola, el foco y sus extremos focales, ¿no? Entonces, en este caso, fíjate cómo vamos a hacer la demostración de la parábola de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces, acabamos de decir que o sea, se parece mucho a la circunferencia, pero si tú te das cuenta, la gran diferencia con la circunferencia es que en la circunferencia es el conjunto de puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro, nada más del punto fijo llamado centro. Ajá, aquí no, aquí el conjunto de puntos deben de estar a la misma distancia, tanto de un punto como de una recta, que es la directriz. Entonces, ahí está la gran diferencia y por eso la parábola se ve curveada, no es totalmente circular. ¿Por qué? Porque tiene que estar a la misma distancia tanto del foco como de la recta. Y obviamente esa distancia que tiene de cualquier punto X, Y a la recta es una distancia perpendicular. O sea, aquí se va a formar un ángulo de 90 grados. Para cualquier punto X, Y que esté sobre la parábola, esa distancia a la recta siempre va a formar un ángulo de 90 grados. Ajá, entonces cualquier distancia puede ser una de por acá, puedo tener un punto por acá, entonces me voy a fijar en esa distancia que forme un ángulo de 90 grados. Acuérdate, no es cualquier distancia, debe de ser una distancia perpendicular a la recta u ortogonal. ¿Sale? Y bueno, obviamente esa distancia debe de ser igual a la distancia al foco. Para cualquier punto sobre la parábola, ¿no? Entonces ahí está la definición de lo que es la parábola. Y bueno, cómo se hace la demostración? Bueno, pues tú sabes calcular la distancia entre dos puntos, ¿no? Y la distancia de un punto a una recta. Entonces, fíjate, lo único que vamos a hacer aquí, de hecho, hasta ni siquiera se utiliza la distancia de un punto a una recta. Básicamente lo que se utiliza es distancia entre dos puntos, porque tenemos la distancia, nosotros tomamos un punto X, Y arbitrario y
y nos vamos a basar en la definición de parábola. Ese punto X, Y arbitrario, vamos a calcular la distancia de ese punto al foco. Esa distancia se llama PF, el segmento PF, y esa distancia va a ser la misma, tiene que ser la misma, va a ser igual a la distancia del punto P a la directriz. Entonces, obviamente, quiero que visualices algo. Si me están diciendo que este punto es X, Y, pues significa que esta distancia que estoy poniendo es Y. Y esta distancia de aquí a acá, este pedacito, pues es X. Ese pedacito es X, ¿no? Entonces, porque tengo un X, Y. Ajá. Obviamente, este es el vértice de la parábola y obviamente es el origen, es el 0,0, ¿sí? Ah, bueno, pues si entendiste eso, algo que debes de entender muy importante es que si yo me baso exactamente, estamos diciendo que en cualquier punto sobre la parábola, la distancia del punto a la directriz es la misma que del punto al foco, ¿no? Entonces, si yo me paro exactamente en el vértice, ¿sí? Si yo me paro exactamente en el vértice, estarás de acuerdo que esta distancia es igual a esta distancia, ¿no? Entonces, estamos hablando de mismas distancias. Bueno, pues a esa distancia, fíjate, vamos a ver los elementos. Esa distancia va a tener un nombre, va a tener una cierta cantidad. Entonces, ¿cómo empieza la demostración? V es el vértice, F es el foco. La directriz, pues es el segmento de D a D', ¿no? Obviamente que D' está aquí en la parte de abajo. Todo este segmento de recta se llama directriz y el lado recto va a ser la distancia de cualquiera de los puntos de la parábola hacia el foco y a la directriz. O sea, la distancia total, para que me entiendas, toda esta distancia, toda esta distancia va a valer 4 veces P. O esta distancia que está desde aquí, desde la directriz hasta llegar al foco, toda esta distancia debe de valer 4P. Esa distancia siempre debe de valer 4P en valor absoluto. ¿Por qué valor absoluto? Pues porque P puede ser negativa, pero cuando hablamos de distancias, acuérdate que no hay distancias negativas, ¿no? Por eso se le pone el valor absoluto. Y bueno, P es un parámetro que va a ser la distancia del vértice al foco de la directriz. Ajá. Entonces, ese valor, la distancia del vértice al foco, este valorcito, aquí va, esto va a ser P, la distancia del vértice al foco. ¿Sale? Ahí está, eso va a ser P. Entonces, si partimos de todas esas circunstancias, aquí te lo están mencionando, tengo P y P, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque acabamos de decir, pues que la distancia del vértice al foco, pues va a ser la misma que del vértice a la directriz por la definición de parábola, ¿no? Por eso esto vale P y esto vale P. Ajá, ahora, una vez que ya entendimos esa parte, fíjate, vamos a hacer, bueno, aquí empieza con un primer ejemplo, la demostración de la ecuación de la parábola. Ajá. Fíjate lo que hacemos. Dice, determine la ecuación del lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan, es decir, que están a la misma distancia, de un punto fijo llamado foco, que es el 0,3, y de la recta y más 3 igual a 0. ¿No? Entonces, ¿qué tengo? Geométricamente hablando, bueno, pues tengo mi plano cartesiano y tengo ubicado el foco es 0,3, 0 en X, 3 en Y, 1, 2, 3. Entonces el foco se va a encontrar aquí va a estar el foco va a estar acá. Entonces, como se trata de el 0,3, como ahí está ubicado el foco, entonces la parábola va a pasar así, ¿no? Va a ser así. ¿Estarás de acuerdo?
estamos empezando hablando de hablar de concavidades, va a ser cóncava hacia abajo, ¿no? Ajá, entonces la parábola va a ser cóncava hacia abajo porque el foco está ubicado sobre el eje de las Y's. Y entonces, como me están diciendo que la recta es Y más 3 igual a 0, entonces Y es igual a menos 3. Entonces, partiendo del origen, cuento hacia abajo, menos 1, menos 2 y menos 3. Por aquí va a pasar la directriz. La directriz cuya ecuación es y igual a menos 3 o y más 3 igual a 0, que es lo mismo, va a ser esta. Esta recta es y igual a menos 3. Esa va a ser la directriz. Ahí está un esboce más o menos para que logres entender el concepto de la parábola. ¿Sale? Entonces, una vez que ya tenemos el esboce, fíjate, ¿cómo vamos a calcular la ecuación? Bueno, pues lo que se hace como bien te mencionaba en el ejemplo, bueno, en la gráfica anterior, no la que borré ahorita, sino esta gráfica, lo que se hace es que se toma un punto arbitrario sobre la parábola, ¿no? Y se saca la distancia. Entonces, en este caso, te lo vuelvo a poner si quieres. En este caso, para poder calcular la parábola, que es una parábola vertical, no es horizontal, a esta se le conoce como parábola vertical porque su eje de simetría está sobre el eje de las Y's. Esto es una parábola vertical, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues como ya conocen las coordenadas del foco, que habíamos dicho que es 0,3, pues van a tomar un punto arbitrario sobre la parábola. Se toma un punto arbitrario, se toma un X, Y. Así se inicia la construcción de la ecuación de una parábola y se va a calcular la distancia. Yo te decía que por aquí pasa la directriz y sabemos que esta distancia vale menos 3 y la distancia del vértice al foco vale 3, ¿no? Entonces, nosotros conocemos las coordenadas del foco. Entonces voy a calcular la distancia del punto P al foco, que sería esta, y luego voy a calcular la distancia del punto P a la directriz, ¿sí? Entonces tengo que saber cuánto valen las coordenadas de este punto, ¿no? Porque las coordenadas de este punto las conozco, las del foco son 0,3, ¿no? Entonces, como son 0,3, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, a esta distancia le llaman PF y la distancia del punto P a la directriz le llaman PD. Ajá. Entonces, ¿cómo lo están haciendo? Fíjense. Pues bueno, yo lo iba a hacer por distancia entre dos puntos, pero veo que aquí están ocupando la fórmula de distancia de un punto a una recta. Entonces, lo primero que tienes que entender es que para calcular la distancia del punto al foco, utilizan la fórmula de distancia entre dos puntos, ¿no? Entonces, ¿qué están diciendo? Bueno, pues la distancia del punto P al foco sería x menos 0 al cuadrado. X menos 0 al cuadrado es x cuadrada más y menos 3 al cuadrado. Ahí está. Esa es la distancia del punto P al foco. Ahora, la distancia del punto X, Y a la recta, pues aquí las coordenadas de este punto, ¿cuáles serían? Bueno, si tú te das cuenta, yo estoy ubicado, bueno, acabamos de decir que esta es la recta y igual a menos 3, ¿sí o no? Porque y más 3 es igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que las coordenadas de este punto van a ser x, menos 3. ¿Sí? Entonces, como las coordenadas de este punto son x, menos 3 y tengo el punto x, y, bueno, pues la distancia del punto a la recta, ¿quién sería? Pues en este caso sería y más 3. Ajá, porque esa es la ecuación de la directriz. La ecuación acuérdate que la fórmula de distancia aquí está, es ax más by más c igual a 0, perdón, ax más by más c sobre la raíz de a cuadrada más b cuadrada. En este caso, como la ecuación de la directriz es y más 3, a vale 0. ¿Sí lo ves? A es igual a 0. Ajá. ¿Cuánto vale b? A es igual a 0. B vale 1 en la ecuación y C vale 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso ponen
como B vale 1 y C vale 3, por eso ponen Y más 3, ¿no? Que es como si estuvieran poniendo a X más B, Y más C, pero A vale 0, ajá, y lo dividen entre los coeficientes de Y y de X. ¿Cuál es el coeficiente de X? Pues es A, o sea, es por eso ponen entre la raíz de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Ajá. Entonces, bueno, lo que están haciendo aquí es calcular la distancia del punto X, Y a la recta Y igual a menos 3. Espero que lo estés entendiendo. Espero que sí lo estés entendiendo. Y bueno, una vez que ya tengo eso, esas dos distancias las igualan. Es decir, la raíz de X cuadrada más Y menos 3 al cuadrado es igual a Y más 3 sobre la raíz de 0 al cuadrado más 1. Pues la raíz de 1 al cuadrado pues es la raíz de 1 y vale 1, ¿no? Entonces por eso no la ponen, pues se quita, ¿no? Porque la raíz de 1 vale 1, es invisible. Una vez que ya tengo esa parte, una vez que ya más o menos traté de entender esa igualdad, bueno, pues de aquí debo de despejar la variable X. Fíjate lo que voy a hacer. ¿Cómo quito la raíz? Pues elevando al cuadrado ambos miembros de la ecuación, se elevan al cuadrado y me queda X cuadrada. Obviamente desarrollan el binomio, se desarrolla el binomio y se simplifica para obtener la ecuación del lugar geométrico. Entonces me quedaría al elevar al cuadrado se va la raíz, me quedaría X cuadrada más el cuadrado del primer término, el cuadrado de Y es Y cuadrada, menos el doble producto de 3 por Y serían 6Y, más el cuadrado de 3 que vale 9. Y obviamente también desarrollamos del lado derecho Y más 3 al cuadrado. Es el cuadrado, sería Y cuadrada más 6Y más 9. Ajá. De aquí, de esta igualdad, estarás de acuerdo que el 9 se va con el 9. El 9 se va con el 9, Y cuadrada se va con Y cuadrada y el 6Y que está sumando lo pasan restando. Entonces, por eso me queda X cuadrada menos 12Y igual a 0. ¿Sí? Una vez que yo ya tengo esa parte, pues ya terminé, ¿no? ¿Qué significa esto? Que X cuadrada menos 12Y es igual a 0. Bueno, pues significa que X cuadrada, si yo el 12Y que está restando lo paso sumando, me queda X cuadrada igual a 12Y positivo. Ajá, entonces esta ecuación a la que acabo de llegar es de la forma X cuadrada igual a 4PY. Entonces, ¿qué significa? Que 4P es igual a 12. Por lo tanto, ¿cuánto vale P? Pues P va a ser igual a 12 entre 4, P vale 3. Y entonces, como P vale 3, ya tengo el valor de P, que el parámetro P que vale 3. Entonces, bueno, pues ya tengo todas las condiciones y ya tengo la ecuación. Entonces, acuérdate, la ecuación de la parábola sería X cuadrada igual a 12Y. Ajá. Continúo, fíjate, entonces quiero ya ver la fórmula general para que lo logres entender antes de continuar. Bueno, aquí veo que no lo pusieron, no aparece, siguen con demostraciones. Mm, a ver, déjame ver, permíteme tantito. Bien, entonces lo que te quiero mostrar es la ecuación de la parábola con vértice en el origen, ¿no? Entonces ya tratamos de entender que la parábola es el conjunto de puntos que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz, ¿no? Entonces eso ya lo entendiste. Aquí están haciendo todas las cuentas posibles. Ajá, con respecto a lo que acabamos de hacer ahorita con el ejemplo anterior con numeritos, ya lo están haciendo con letras, pero bueno, yo lo que quiero que entiendas es a lo que llegan, ya al resultado, ¿no? No me voy a meter ya más en eso. Lo que quiero que entiendas, ahí está, es la parábola horizontal. La ecuación de la parábola horizontal, como lo mencionaba anteriormente, es y cuadrada igual a 4px. Ajá. Entonces, esto va a ser la ecuación de la parábola horizontal. Si tú te das cuenta, ahorita en el ejercicio en el ejemplo que vimos, te quedaba x cuadrada. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí?
Si tienes x cuadrada, es una parábola vertical. Si tienes y cuadrada, es una parábola horizontal. ¿Quedó claro? Aguas con eso, ¿no? Entonces, siempre que tengas una parábola horizontal, ya sea cóncava a la izquierda o a la derecha, en este caso te están diciendo, aquí tengo una parábola cuyo foco está sobre el eje de las X y es cóncava hacia la derecha, ¿no? Entonces, o a la izquierda, obviamente, ¿no? Entonces tengo estas concavidades, puede ser cóncava a la derecha o a la izquierda, eso va a depender de las coordenadas del foco, ¿verdad? Y entonces aquí el foco es P, 0, ahí están las coordenadas, la ecuación de la directriz es X igual a menos P, la ecuación o sea, su eje de simetría es el eje X, obviamente no lo mencionan aquí, solamente mencionan que el eje es Y, pero bueno, el eje Y, pues es el eje por donde pasa el vértice, ¿no? Pero el eje de simetría sería el eje X. ¿Cuál es la ecuación del eje de X? Es Y igual a 0. Entonces aquí les faltó poner ecuación del eje de simetría, ¿no? Ahí les faltó poner aquí, sería eje de simetría este. Entonces, su eje de simetría es y igual a 0, ¿no? Que es el eje de las X. ¿Por qué es eje de simetría? Pues porque el área que haya hacia arriba, esta área, pues va a ser igual a esta área, ¿no? Por eso al eje X se le conoce como eje de simetría. Y bueno, el lado recto es la longitud de L a R. O sea, va a ser toda esta distancia de un punto arbitrario de la parábola. Obviamente, el lado recto siempre tiene que ser paralelo al eje Y o al eje X, si estamos hablando de una parábola vertical. En este caso, el lado recto debe de ser paralelo al eje de las Y, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería la distancia? Sería 4 veces P, 4 veces el parámetro. Acuérdate que esta distancia vale P y esta distancia vale menos P. Bueno, vale menos P en valor absoluto. ¿Sale? Ahí está. Entonces, esa sería la parábola horizontal. Ahora, si hablamos de la parábola vertical, bueno, fíjate lo que te dice de las concavidades. Si P es mayor que 0, si P es mayor que 0, entonces la parábola abre hacia la derecha. ¿Sí o no? Si P es mayor que 0, entonces la parábola abre hacia la derecha. Y si P es menor que 0, entonces la parábola abre hacia la izquierda. ¿Sale? Ok. Ahora, parábola vertical. Con respecto a la parábola vertical tenemos lo mismo. Acuérdate que ahora la ecuación es x cuadrada igual a 4py, ¿no? Ahora ya no es y cuadrada, ahora es x cuadrada. Acuérdate que la ecuación para una parábola vertical es x cuadrada igual a 4py. Ahora el foco está sobre el eje de las y, es 0, p. La ecuación de la directriz es y igual a menos p. Ajá. Y el eje de simetría es x igual a 0. ¿Qué significa? Pues que es el eje y. La longitud del lado recto sigue siendo lo mismo y obviamente si P es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. Ajá. Y si P es menor que 0, la parábola abre hacia abajo. Ahí está mal dicho lo de la concavidad. Se refieren a que abre. Si P es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. Ajá. No es cóncava hacia arriba. Aguas ahí con eso. Podemos tener confusiones. Ahorita vamos a aclarar lo de la concavidad. Fíjate, vamos con el ejemplo para que puedas entender bien cómo sale esto y puedas empezar a hacer la tarea. Entonces, te dice, encuentre los elementos y la gráfica de la parábola cuya ecuación es y cuadrada menos 8x igual a 0. Entonces, bueno, pues, ¿qué vas a hacer? Obviamente que dijimos lo primero que hacíamos, el 8x que estaba restando lo pasábamos sumando, entonces y cuadrada es igual a 8x, por lo tanto 4p es igual a 8, ya desde el simple hecho de ver y cuadrada, nos estamos refiriendo a una parábola horizontal, ¿no? Cuyo eje de simetría es el eje de las x. Entonces, como 4p es igual a 8, p vale 2. Entonces, como p vale 2, es una parábola horizontal y abre hacia la derecha. Ajá. ¿Por qué? Pues porque p es positivo. ¿Sale? Y por la forma que tiene, ¿no? Porque me quedó 8x. Si me hubiera quedado menos 8x,
Entonces P sería negativo y abriría a la izquierda. ¿Sale? Entonces aguas con esa parte, ¿no? Entonces es una parábola horizontal y abre hacia la derecha. Al sustituir en las fórmulas, ¿qué obtenemos? Bueno, pues como P vale 2, el foco sería 2,0. La ecuación de la directriz, acuérdate que la distancia del vértice, que es el origen, a la directriz es negativa en valor absoluto, pero entonces en este caso, la ecuación de la directriz sería x igual a menos 2, ¿no? Que va a ser el signo contrario del valor de P. Como P es positivo, la ecuación de la directriz es negativa. ¿Sí? Entonces la ecuación de la directriz es menos 2, x igual a menos 2, y la longitud del lado recto, bueno, acuérdate que como P vale 2, esto vale 2 veces P, es decir, la distancia del foco a L vale 2 veces P y la distancia del foco a R también vale 2 veces P. Entonces quedamos que 4P vale 8, la longitud del lado recto vale 8 y su eje de simetría es el eje de las X. Ajá. El eje Y, bueno, pues no tiene mucho caso mencionarlo. ¿Sale? Ahí está el ejemplo. El ejemplo número 1, la verdad está muy sencillo. Y cuadrada menos 8x igual a 0. Entonces, siempre que te pidan los elementos de la parábola, tienes que dar las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz, la longitud del lado recto y el eje de simetría. Esas 4 cosas. ¿Quedó claro? Ok, entonces vamos con el ejemplo 2. Ahora tengo otra más elaborada. 3x cuadrada menos 12y igual a 0. Entonces, ¿qué hago otra vez? El 12y que está restando lo paso sumando. El 3 que está multiplicando lo paso dividiendo. Y me va a quedar 12 entre 3, 4. Me queda la ecuación x cuadrada igual a 4y. Por lo tanto, es una parábola vertical y 4p es igual a 4. Por lo tanto, p vale 1. Ajá. Como P vale 1, su foco está muy cerca del vértice, va a ser 0,1. La ecuación de la directriz va a ser y igual a menos 1. Ajá. La longitud del lado recto es 4 veces P. Acuérdate que desde aquí conocemos ya la longitud del lado recto. La longitud del lado recto vale 4. Ahí me lo está diciendo la misma ecuación. Y el eje de simetría, pues es el eje de las Y's. El eje de simetría es el eje Y, cuya ecuación es x igual a 0, ¿no? Entonces, ahí está los elementos de la parábola. En este segundo ejemplo, una parábola vertical. Y bueno, por último, tengo este tercer ejemplo que te dice, determine la ecuación de la parábola con vértice en el origen, cuyo foco es el punto 3,0, ¿no? Entonces, bueno, como el foco es 3,0 y es una parábola cuyo vértice está en el origen, pues ya sabes que es de la forma y cuadrada igual a 4px, ¿no? Entonces, como te están dando las coordenadas del foco, pues, ¿qué quiere decir? Pues que p vale 3. 4 por 3, 12, y por lo tanto la ecuación de la parábola es y cuadrada menos 12x igual a 0. Bueno, este está muy fácil, este ejemplo. No le veo mayor ciencia. Y bueno, pues las coordenadas del foco te ayudan a resolver toda la parábola porque pues al tener el valor de P, pues tú ya puedes obtener todo de la parábola, ¿sí te das cuenta? Entonces, es muy fácil la primer cónica porque solamente tiene un parámetro. ¿En dónde se empieza a complicar más? Pues ya es en la elipse o en la hipérbola porque ya manejamos 3 parámetros que son A, B y C. Hasta se maneja incluso el teorema de Pitágoras, ¿no? Pero bueno, hasta aquí esta parte. Aquí este otro ejemplo. Vienen más ejemplos que están muy relacionados con parábola, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Ahí es lo mismo. Entonces te queda de tarea de la parte de parábola para que empieces a trabajar con esto, el ejercicio 26. Ajá, entonces del ejercicio 26 es parábola en el origen. Todos los ejercicios son de parábolas en el origen, entonces tienes que hacer nada más la mitad. Son en total 35 ejercicios. Entonces tú tienes que hacer la mitad, que serían 17 ejercicios, ¿no? Entonces está muy fácil, como podrás darte cuenta, esta parte. Y bueno, por mi parte sería todo para esta primera parte de la parábola. Muchas gracias.